Bueno, continuamos esta noche de miércoles, os lo adelantaba hace tan solo un ratito, vamos a hablar ya con Rosario Sanz, ya está con nosotros, presidenta de Conferco. Yo creo que lo primero es obligado, Rosario, enhorabuena por ese Muchas gracias. nombramiento, porque ha costado mucho, ¿no?, llegar hasta aquí. Efectivamente, ha costado mucho y muchas gracias por tu enhorabuena. Nos ha costado pues todo el tema del proceso judicial que hemos tenido que esperar las pautas lógicas que el juzgado de Segovia determinó. Tuvimos una buena resolución de juicio, o sea, una buena sentencia, y bueno, se volvieron a celebrar las elecciones. En este caso solamente me presenté yo como candidata y bueno, pues aquí estamos, tratando de hacer lo mejor posible y de llevar lo mejor posible el cargo. Rosario, si te parece, vamos a poner en antecedentes a la gente para que sepa de qué estamos hablando, porque cuando hablamos de una organización como la que presides, que aglutina a los empresarios, a los comerciantes en este caso, de toda la comunidad, y hablamos de un proceso judicial, ¿qué es lo que sucedió para que hayamos tenido que esperar pues todo este tiempo para que al final ese nombramiento se haya podido hacer efectivo? Efectivamente. El año pasado, en el 2015, se celebraron elecciones, o sea, hubo también asamblea de elecciones en el mes de abril del 2015. Del 2016, perdón. Entonces, bueno, se presentaron dos candidaturas, Manuel Muñoz por parte de Segovia y presenté mi candidatura también. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegamos a lo que es la celebración de la asamblea de elecciones, pues bueno, en ese mismo momento, pese a que había habido correos anteriores notificando mi candidatura, en ese momento, antes de la votación, se decidió que mi candidatura no estaba aceptada. La causa que aludió Juan, era el secretario de Conferco, fue que no estábamos, Burgos no estaba al corriente de pago. Y efectivamente, en estatutos aparece que el candidato tiene que estar al corriente de pago. Yo, lógicamente, presenté ese justificante bancario. Pese a eso, fue bueno, pues como una especie de imposición por parte del secretario y del presidente de que mi candidatura no era apta. Y ya está. O sea, no dieron opción a nada más. Eso es lo que Entonces, sucedía eso es lo que y te sucedió. veías obligada a acudir, en este caso, a la vía Lógicamente, judicial. porque me parecía toda, o sea, era una injusticia total y además así lo veíamos el resto de las provincias. O sea, no estaba, esa candidatura tenía que ser aceptada. ¿Cómo se ha vivido o cómo has vivido en primera persona este tiempo sabiendo pues que al final lo que se estaba cometiendo era un atropello hacia tu candidatura? Sí, efectivamente. Hombre, a mí no me gusta tener que ir a los juzgados, pero no queda otro remedio, porque se trató de conversar con ellos, tratar de hacerles entrar en razón, y la última, vamos, como solución, la única y posible fue llevar a juzgado, o sea, hacer una demanda sobre este hecho. Bueno, se da carpetazo a este asunto. Efectivamente. Hace muy poquitos días conocíamos tu nuevo nombramiento. ¿En qué momento se encuentra la Confederación Regional? Hombre, durante estos años, quizás yo me presenté como candidata precisamente por la situación en la que veía Conferco. Estaba en un estado de letargo, de quietud, o sea, el presidente en este caso y el secretario no realizaban ninguna función. Entonces era tener una organización para nada. Y realmente la misión de Conferco es muy importante, o sea, porque aglutinan las 9 provincias de Castilla y León a nivel, se puede decir, de empresariado comercial. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, quizás por dentro yo personalmente no terminaba de entender esta situación y sobre todo por la necesidad que tenía el comercio, ya no solo en Burgos, sino conversaciones con otras provincias. Entonces, bueno, fue aquello que dices, venga, vamos a tratar de pegar un empujón y ponernos con ello. Cuando empiezas a ver temas, posibilidades, o sea, un montón, ya no digo cosas atrás, sino la actualidad hoy en día, ves unas posibilidades inmensas de trabajos, de cosas que podemos realizar. Entonces, ahora mismo tenemos un montón de opciones. Precisamente la semana que viene nos reunimos con la directora general de Comercio, en la cual las pondremos, al margen de presentarnos como nuevo equipo, pues la presentaremos algún proyecto y bueno, con idea pues de volver a retomar conversaciones con la Junta que anteriormente eran muy habituales. Claro. El problema precisamente de estos últimos tiempos es que se haya perdido de alguna forma ese posicionamiento, ¿no?, al final de la Confederación a la hora de entablar esas conversaciones, esas reuniones, sobre todo con administraciones, Sí. A la hora de poder llegar a acuerdos, impulsar iniciativas que beneficien, ¿no?, al conjunto de la comunidad. Pero más que impulsar iniciativas, a ver, la gran labor de Conferco, la que hemos visto, es que se puede decir,
el interlocutor válido entre un organismo público y la realidad de la calle. Esa es la labor principal. Entonces, Junta de Castilla y León tiene que tomar una serie de decisiones, ¿no? Pero en base a la realidad. Si le falta ese interlocutor, es decir, le falta esa información, ahí estamos dejando un vacío o quizás un desconocimiento que no es muy bueno. Y es interesante, teniendo la organización, es muy interesante utilizarla precisamente para eso. Ser presidenta de una organización así, en una comunidad tan grande como la nuestra, Rosario, es un beneficio, perjudica la dispersión geográfica, la cantidad de provincias, el territorio tan amplio, o hay que aprovecharse precisamente de eso. Yo le veo ventajas primero, porque somos una comunidad que tiene esas 9 provincias que cada una tiene su característica específica. Luego aparte hay mucha diferencia también a nivel de población, hay mucha diferencia también a nivel de actividad, más industrial, más comercial, más de servicios. O sea, es muy interesante toda esa riqueza de variación que tiene esta comunidad. Entonces, eso es bueno para poderlo utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de La Rioja o Cantabria, bueno, pues es decir, sería escaso porque simplemente un formato. Aquí, sin embargo, podemos ser muchos formatos muy distintos. Y ahí es donde yo veo esa riqueza. Hay que aprovechar, ¿no? Sí, lo que tenemos, por lo tanto. ¿Cuál es el momento por el que atraviesa el comercio en nuestra comunidad? Hombre, atraviesa, como el resto de los sectores, atraviesa un mal momento, en el sentido de que hay una crisis económica todavía que está, bueno, digamos que ya quedándose un poco, pero estamos relanzando un poco la economía, pero muy lenta. Entonces, en el sector de comercio nos ocurre lo mismo. Es decir, las ventas han caído muchísimo. Vamos mejorando, pero claro, es que vamos mejorando unos porcentajes bajos sobre una base ya baja. Entonces, cuesta más la recuperación así, claro. O digamos que no es tan recuperación como a lo mejor hace 15 años. ¿Se puede hablar de provincias que se encuentren mejor en materia de comercio? Pues bien porque a lo mejor la crisis no les haya afectado tanto, o bien porque la recuperación sí que se haya adelantado en estos lugares, o porque a través de las federaciones hayan puesto en marcha diferentes iniciativas que han permitido dar sus frutos. Sí. No sé si existe esa realidad también. Es que esa es otra de las ventajas, uniéndolo un poco con la pregunta anterior. Es decir, hay tanta variedad que no todas estamos igual, ni nos ha ocurrido lo mismo en el tiempo de crisis, ni nos ha ocurrido lo mismo, se puede decir, en estos tiempos de cambio, ni en estas ampliaciones de formatos comerciales. A cada uno de alguna forma le ha tocado un poco distinto, porque si hablamos por ejemplo del tema de venta por internet, hay poblaciones que les ha afectado más y menos, hay otros que les ha afectado más el descenso de población, que no tiene nada que ver con otros formatos comerciales que se hayan creado. Por eso digo que en todos los casos, en el comercio, en cada provincia, se puede decir, hay una serie de matices que son a veces muy distanciados unos de otros dentro de unas y otras. Que es importante considerar, y esto es lo que tenemos que empezar también, sobre lo que tenemos que empezar a trabajar. Mencionabas el caso de Internet, también la proliferación, por ejemplo, de medianas superficies, estos años en determinadas ciudades o localidades grandes, ¿no? en nuestra comunidad, ¿son una amenaza, son un factor para mejorar competitividad? ¿Cómo se percibe esto desde el ámbito del comercio? Amenaza es amenaza, es lo mismo que si esto lo trasladamos a industria. Aquel que en su día hacía velas, cuando se descubrió la bombilla, tuvo que cambiar de actividad. Aquí en este caso no es que tengamos que cambiar de actividad, pero lo cierto es que cada vez hay más formatos de sistemas de venta. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, así como antes solamente estaba el comercio de proximidad, bueno, pues hay ahora otra serie de formatos, y entre ellos el último que se ha creado es el tema de la venta online, ¿no? Entonces, ¿como amenaza? Sí, porque es otro formato más, pero como no tan amenaza, haciendo ese análisis así un poco casero, sería, es el menos perjudicial para nosotros, el más cercano. ¿Por qué motivo? Te explico. Realmente el tema de la venta online únicamente es que en vez de ser tienda a pie de calle, es una tienda virtual. Pero es decir, el sistema de venta es el mismo que el de la tienda de calle. El artículo es el mismo, si tú quieres vender el mismo. El margen, el proveedor, es decir, hay una serie de conceptos que van dentro de la venta que son las mismas. Es únicamente, digamos, abrir ese escaparate. ¿Hay que adaptarse o morir o hay que aprender a convivir? O duplicar, porque tampoco nos quita la venta de calle con la venta online. Es decir, el tener un escaparate abierto en una vía pública de una ciudad o de la provincia no te está restando si tú abres una tienda online.
sino que te suma. ¿Qué papel juega el emprendimiento en un momento como el actual en el ámbito del comercio? Porque estamos acostumbradísimos a oír esta palabra en los últimos tiempos, a la necesidad de innovar, a la necesidad de que haya gente, y además de todas las edades, apostando por formatos nuevos, por formatos sugerentes. ¿Qué papel juega dentro del comercio? Hombre, juega un buen papel, y sobre todo porque es interesante. Yo sigo diciendo, yo quizás ahí soy un poco dinámica. Siempre es bueno tener retos, es decir, cuando te viene algo nuevo te hace espabilarte para seguir creando, para seguir modificando, para no quedarte en ese estado de confort, que nunca es bueno. O sea, porque quizás te puede durar una temporada, pero a la larga no es interesante el quedarte ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta serie de formatos nuevos, y más el que hablábamos, bueno, pues nos hace reinventarnos, nos hace estar todo el tiempo reflexionando, y esto siempre es interesante para cualquiera que tenga cualquier actividad y no solamente la comercial. Por quedarnos con un lado también positivo de la crisis, yo no sé si esto ha favorecido, por ejemplo, al relevo generacional, a que haya nuevas generaciones que hayan apostado también por el comercio y a hacerlo en nuestra comunidad como una alternativa de futuro. Hombre, es una opción más como profesión, me refiero. Igual que hay otra serie de ellas que se van reinventando con los años o con las tecnologías. Lo que sí que está claro es que a veces tenemos el concepto de que solamente las nuevas generaciones están preparadas para esto. No es cierto. No es cuestión de edad, es cuestión de mentalidad. Entonces, alguien que tenga menos de 30 años no tiene por qué adaptarse perfectamente a las nuevas tecnologías. O sea, y sobre eso hay una especie de error que tenemos todos así en global. El hecho de que el comercio, bueno, pues quizás nos dedicamos a ello gente que tenemos ya cierta edad o tal, no quiere decir que no estemos aptos para coger esas tecnologías y aplicarlas a nuestra empresa, en absoluto. Cogéis con ganas la presidencia, Rosario, anunciabas esa próxima reunión además con representantes de la Junta. ¿Qué es lo que hay que trasladar al gobierno autonómico en un momento como este, una vez que os configuráis, una vez que tomas la presidencia? ¿Qué es lo primero que quieres trasladarles? Hombre, sobre todo las ganas, se puede decir, de renovar lo que haga falta. En el sentido de, si hasta ahora estaban establecidas una serie de pautas o una serie de formatos en el diálogo con ellos, el sentarnos en mesas de reflexión, en mesas ya que están conformadas, bueno, si hace falta crear unas nuevas, si hace falta, se puede decir, establecer otra serie de pautas, estamos dispuestos a ello. Lo bueno siempre en esta vida yo creo que es el tema de la flexibilidad y el adaptarse a los nuevos tiempos y el adaptarse a las nuevas circunstancias. Y aquí, desde luego, Conferco está con el equipo que se ha creado nuevo, está totalmente interesado en que esto se cumpla así. ¿Hay que demandar más subvenciones, más convenios, o se trata de mantener lo que hay? ¿Cuál es la política que vais a seguir a partir de ahora? Pero lo de las subvenciones es como algo que tampoco se termina de entender. O sea, no es que siempre se necesite dinero para hacer las cosas, y eso es un error. O sea, el dinero, es cierto, ayuda a hacer ciertos proyectos, ciertas acciones, pero no siempre es cuestión de dinero, es cuestión de encauzar bien las cosas adecuadamente. Entonces, que todo lo que se hace, lastimosamente, a veces se necesita dinero. Cuesta sí, casi todo dinero, pero, ¿no? Es decir, peor sería gastar dinero de presupuestos para ciertas acciones que no sirven para nada, para cumplir el expediente, ¿no? O sea, lo adecuado muchas veces es reflexionar qué se necesita y en función de eso ver que muchas veces es más trabajo que presupuesto. Como presidenta, ¿qué objetivo te marcas? Es decir, quiero conseguir esto, ya no sé si a corto plazo, pero sí a medio. ¿Qué sería o cuál sería ese reto? Personalmente hay un objetivo que a mí me gustaría cumplir muchísimo y es dar la personalidad a cada provincia sobre el sector de comercio. Es decir, yo tengo la idea de hace unos cuantos años, tú ibas a una ciudad, te comprabas un objeto y siempre recordabas que ese objeto te lo habías comprado en esa ciudad. ¿Por qué? Porque se diferenciaba, porque era característico, porque te habían marcado por algo concreto. Eso lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque nos vamos a una ciudad o una provincia a hacer una visita turística y al igual que se diferencian los monumentos unos de otros, esas compras son todas ya homogéneas. Es decir, hay lo mismo en Palencia que en Burgos que en Valladolid. Esa elemento diferenciador, sí, ¿no? Esa personalidad, digamos, eso se ha perdido. Y eso tenemos que volverlo a conseguir. ¿Qué momento vive el asociacionismo dentro de la Confederación y por qué es importante que aquellos empresarios que nos estén viendo se asocien o formen parte al final de vuestra red?
Realmente esto se puede trasladar a cualquier otro sector, pero uno a nivel individual tiene una capacidad, uno a nivel colectivo se multiplica, digo, por 1000 o por la cifra que quieras, en las posibilidades que se pueda desarrollar ciertas acciones. Las grandes marcas tienen sus equipos de investigación, sus equipos de reflexión, sus equipos de marketing, pero claro, estamos hablando de una empresa en global que cifra mucho y el volumen de empleados es mucho. La asociación realmente, o una confederación o una federación, su objetivo es eso, aglutinar, se puede decir, ese sector que tiene esas coincidencias y hacer equipos para que no tengamos que trabajar a nivel individual, sino se trabaje a nivel colectivo para esos objetivos. ¿Qué tienen que hacer aquellos que quieran sumarse a Conferco, que quieran participar en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto, que a lo mejor hayan pertenecido en el pasado o que no hayan pertenecido nunca a la Confederación? Dentro del sector de comercio tenemos varias opciones, es decir, el comerciante puede asociarse dentro de lo que es la federación de su provincia, a nivel individual o bien dentro de su gremio. A su vez, hay gremios que están con asociaciones a nivel regional, con lo cual la opción es también más personalizada, más particular, más de su actividad concreta, pero al mismo tiempo también se puede trasladar más a nivel regional, ¿no? Con lo cual la problemática es más fácil de solucionar en algunos casos. Entonces, yo lo que sí que animaría es aquel que tenga su comercio, que tenga cualquier tipo de actividad, bueno, lo interesante sería, se puede decir, que participara con otros comerciantes, o bien porque coinciden en el gremio, o bien porque coinciden en calle, o bien porque coinciden en ciudad. O sea, cualquiera de esas coincidencias... La unión hace la fuerza, ¿no? Al sí, final. y cualquiera de esas coincidencias, es decir, puede ser muy ventajosa para ellos, ¿sí? Bueno, pues que tomen nota, ¿no? Los comerciantes que nos puedan estar viendo. Rosario, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de este nuevo tiempo, de esta nueva etapa de vuestra confederación, y espero que nos veamos dentro de un tiempo y me puedas hablar de objetivos cumplidos o en vías de cumplimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.